Emesis e hiperemesis gravídica. Las náuseas y vómitos en embarazo ocurren en el primer trimestre fundamentalmente en un 50-75% de las pacientes. Hacen un pico entre las 8 y las 9 semanas y ceden habitualmente entre las 13 y 18 semanas. Algunas persisten, alrededor del 15 al 20%, y menos del 5% llegan hasta el parto. La más frecuente de estas es la emesis gravídica, en la cual ocurren náuseas y vómitos esporádicos, preferentemente matutinos, obviamente molestos, pero que permiten la correcta alimentación e hidratación. En cambio, la hiperemesis gravídica, con una frecuencia del 1%, ¿sí?, son vómitos persistentes y graves que interfieren en la alimentación oral, con un cuadro de pérdida de peso, deshidratación, hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, alcalosis por pérdida por ácido clorhídrico, y en su afectación se clasifican leves, moderadas o severas. En la leve no ocurre deshidratación prácticamente, la pérdida de peso es de alrededor del 5%. En la moderada existen signos de deshidratación siempre con una pérdida de peso entre el 5 y el 10%, y en la severa existen signos muy obvios de deshidratación con pérdida de peso del más del 10%. Puede presentarse ictericia, cetocidosis, oligonuria y shock. Cuando estas patologías evolucionan, ¿sí?, pueden llegar a complicaciones gravísimas como ser una encefalopatía de Wernicke, la mielinosis pontina central, la insuficiencia hepática, la necrosis tubular aguda, la neuropatía periférica o un síndrome de Mallory-Weiss, la rotura esofágica, el neumomediastino, el desprendimiento de retina y la avulsión esplénica como parte de las complicaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hiperemesis gravídica? Vamos a fundamentarnos en síntomas y en signos, dado que esta es una patología que se diagnostica fundamentalmente de modo clínico y por descarte. ¿Sí? Los síntomas, va a ocurrir vómitos desde el inicio, y estos son de aparición, inicialmente se van incrementando hasta llegar al máximo de severidad. ¿Sí? Cuando llegan al máximo de severidad pueden presentar intolerancia absoluta a sólidos y a líquidos, obviamente con sensación de sed, con astenia, adinamia, somnolencia, postración e inanición. En este tipo de pacientes, que la sabemos embarazada del primer trimestre con este cuadro, siempre debemos considerar los componentes psicoafectivos de la paciente, su vinculación con la familia, su vinculación con la pareja, cómo impactó saberse embarazada, si era un embarazo buscado o no buscado. Todo este conjunto, toda esta constelación de datos tenemos que tomar muy en cuenta a la hora del diagnóstico. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos que van a presentar? Vómitos, que al principio serán de alimentos, luego moco y bilis, luego sanguinolentos. La lengua va a estar seca, la piel pálida y seca, los ojos hundidos, la orina va a estar concentrada en oliguria y cetonuria, ¿sí?, con taquicardia, con un pulso débil. La presión arterial va a variar según el momento. Y la pérdida de peso, como dijimos, siempre será mayor al 5%. En los casos avanzados podrá ocurrir anuria, ictericia, disnea, cianosis, hipertermia, trastornos mentales, estupor, coma o colapso. Deberemos hacer diagnósticos diferenciales con varias patologías: la úlcera gástrica, una colestasis, una colecistitis, pielonefritis, apendicitis o hepatitis, cetocidosis diabética y migraña severa. Muy bien, ¿cuál va a ser la conducta y tratamiento de esto? Esto que está en el cuadro con fondo negro es lo que necesitamos para poder asistir inicialmente a una paciente. ¿Por qué digo esto? Porque si no contamos con estos elementos, tenemos que derivarla inmediatamente a la paciente. Vale decir, considerar siempre la derivación. Cuando decidimos internar a la paciente, esta debe ser en un lugar sola, ¿sí?, y no deben llegar visitas indeseadas por la paciente. El trato del equipo de médicos y enfermeras debe ser un trato compasivo. Se debe suprimir toda ingesta por 24 a 48 horas. ¿Sí? Se colocará sonda nasogástrica solo en el caso de que haya algún remanente de alimentos en el estómago. En el caso de colocar, no debe ser de más de 24 horas. La vía venosa que se aplique debe ser amplia y rápida, la vía más amplia que se puede conseguir para este tipo de pacientes. ¿Sí? Se hará un plan de hidratación parenteral inicial de ataque de 1 a 2 litros según el peso de la paciente, con solución fisiológica que se pasará en 1 hora. Luego se alternará a 42 a 49 gotas por minuto. Se aplicará metoclopramida
parenteral endotubo se dejará gotear en el mismo frasco que está pasando en ese momento. Se aplicará diazepam 5 a 10 miligramos intramuscular según la paciente haya recibido antes o no diazepam. Si no recibió, alcanzará con 5. Y muy importante, siempre hacer una interconsulta con salud mental, sea un psicólogo o una psicóloga, o si no contamos con esto, con alguna persona que le preste atención, la escuche fundamentalmente, escuchar a la paciente cuál es su problemática. Muy bien, se aplicará ranitidina 50 a 100 miligramos intravenoso. El potasio solamente se aplicará a la paciente si ésta recupera su diuresis. O sea, luego de aplicar la solución fisiológica que decíamos antes, en una hora, si la paciente recupera su diuresis, 30 mililitros en una hora, estaremos habilitados a iniciar la aplicación de potasio. Esto será en 80 a 100 miliequivalentes en un día, lo cual significa que se pasará alrededor de 15 centímetros cúbicos de potasio molar en cada frasco. Vitamina C, vitamina K y complejo B parenterales. Como opcionales, o sea, en la segunda línea, como antieméticos tenemos la domperidona, la prometacina, ¿sí?, como depresor central, ¿sí?, y la metilprednisona, y también antiserotoninas se ha utilizado con buenos resultados. Esto es lo imprescindible. Si la paciente ha mejorado, y para eso debemos realizar controles, si la paciente ha mejorado, sí, se podrá quedar con la paciente, o si no, debe derivarse inmediatamente. Si en el término 2 horas la paciente no mejoró, no recuperó la diuresis, mantiene los vómitos todavía, su frecuencia cardíaca sigue alta, sus niveles de deshidratación no logramos mejorarlos, debe ser derivada. Ahora, ¿cuáles son los controles que debemos plantear con ella? Será una vigilancia biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista biológico, biomédico, tendremos que tomar los signos vitales cada 1 hora inicialmente, luego cada 2 horas si mejoró, el volumen y la diuresis, ¿sí?, controlar los vómitos si hubieron o no, hacer un balance de ingreso-egreso, ¿sí?, peso cada día, y evaluación y vigilancia de salud mental, como les había dicho antes, con permanente asistencia en este sentido. Los exámenes complementarios serán el hemograma, el hepatograma, el ionograma, el perfil renal, la orina completa y el electrocardiograma. A todo esto debemos sumar un componente muy importante, que es la ecografía obstétrica. Tenemos que verificar su embarazo, su tiempo de embarazo, que el saco gestacional esté intraútero, ¿sí?, que exista el embrión, que tenga latidos, y descartar la presencia de un embarazo múltiple o de una mola hidatiforme. Muy bien. Si la paciente evoluciona favorablemente, nos podremos quedar con ella, ¿sí?, por lo menos 48 horas, dijimos, sin ninguna alimentación. Si a las 48 horas ya no ha vomitado y ha recuperado su estabilidad en cuanto a signos vitales, podremos iniciar su realimentación, que será con el mismo esquema de la emesis que vamos a ver entre un momento, ¿sí? Paulatinamente vamos a ir incorporando líquidos y vamos a ir incrementando la alimentación de ella en los próximos 2 o 3 días, de manera tal que si ella sigue evolucionando favorablemente, en esta suma de 48 horas más 3 días más, alrededor de 5 días o 6 días, podemos plantear la externación, no el alta, porque este tipo de pacientes puede tener una reincidencia de su problema. Entonces, cuando se decide la externación, se va a mantener el contacto telefónico con ella. Y recordar siempre que en una hiperemesis gravídica grave, ¿sí?, hay mayor frecuencia de parto prematuro y restricción de crecimiento intrauterino. La reinternación de estas pacientes sí suele ser en el 30% de los casos. Siempre se hará psicoterapia en estas pacientes. Bien, vamos a ver ahora el tratamiento de la emesis gravídica. El tratamiento puede ser higiénico-dietético o el tratamiento farmacológico. ¿Qué vamos a observar? Vamos a evitar el estómago vacío o muy lleno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una dieta fraccionada, ¿sí? 6 o más comidas pequeñas y frecuentes, sólidas y frías, ¿sí? Y para mantener siempre el estómago con algo de comida, vamos a tratar de que la paciente ingiera algo antes de acostarse a la noche, cuando se levanta, ¿sí?, cuando habitualmente va a orinar por estar embarazada durante la madrugada, y al levantarse, alguna comida que ella sepa que tolera, que le guste, y en poca cantidad, sea fruta, sea algunas galletitas integrales. Eso va a ayudar mucho a evitar las pituitas matinales, o sea, las arcadas a la mañana. Muy bien. ¿Cómo van a ser la selección de alimentos que ella va a elegir?
Sí, muy bien. Primero vamos a permitir que lo que ella rechace espontáneamente no coma. Eso es lo que corresponde, ¿sí? Lo que espontáneamente le dé asco no tiene que comer. Va a evitar los alimentos irritantes, o sea, picantes y grasas, y se preferirá alimentos ricos en proteínas e hidratos de carbono. Y los líquidos entre las comidas y de modo paulatino, o sea, no junto con las comidas, sino esperar 15-20 minutos después de las comidas. ¿Sí? Entonces, para hacer té claro, bebidas azucaradas, incluso cubitos de hielo o helado. Se está utilizando en los últimos años el té de jengibre que se prepara con 1,5 gramos, es para decir, dos rodajas de jengibre, del rizoma, que es una raíz por supuesto del jengibre, se lo hierve durante alrededor de 10 minutos en 750 centímetros cúbicos de agua. Una vez que se enfríe, eso lo puede tomar la paciente y se ha encontrado que mejora la tolerancia, ¿sí? Mejora las náuseas, mejora los vómitos. Por supuesto que el jengibre no es un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Muy bien. Dentro del tratamiento farmacológico, que solo se aplicará si no hay mejoría, ¿sí? Con el tratamiento higiénico dietético. ¿En qué consiste esto? En la utilización de antieméticos, ¿sí? Como antinauseosos, como la metoclopramida, ¿sí? 30 gotas 3 veces por día. O alternativa, la domperidona, 30-40 gotas 3 a 4 veces por día. Y la doxilamina, que generalmente viene asociada con vitamina B6, ¿sí? 3 o 4 comprimidos por día. 2 de ellos se tomarán a la noche y 1 a la mañana. Con este tratamiento, habitualmente el 100% de las embarazadas con náuseas y vómitos por emesis van a mejorar. Y recuerden que este es el tratamiento que se va aplicando paulatinamente en la recuperación de la hiperemesis cuando se inició la realimentación. Muy bien, muchas gracias.